Hola, buenas tardes. Quería predicar en esta tarde sobre la palabra del Señor y decir que tenemos un Dios grande, los que creemos en Él y los que somos sus hijos y los conocemos, sabemos que Dios es todopoderoso, que Dios es grande. Te hago una invitación a aquel que no lo conoce a que reciba a Cristo. Pídele perdón por tus pecados. La Biblia declara eso, que te pongas a cuenta delante del Señor pidiendo perdón por tus pecados y Él entrará en tu vida y edificará tu vida y te bendecirá. En esta tarde quería declarar palabras del Señor. En esta tarde quería compartir algo de la palabra que el Señor me ha dado en esta tarde. Y y quería decir específicamente a sus hijos de parte del Señor, eh, yo también, por supuesto, y quería decir la palabra del Señor, de lo que quiere declarar en esta tarde, que la palabra se encuentra en el libro de Jeremías, Jeremías 2, versículos eh, versículo 13, Jeremías 2, versículo 13, y dice la palabra, porque mi pueblo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Bueno, la palabra que quiere declarar en esta tarde el Señor es que Dios ama a su pueblo, Dios nos ama y, y nos declara en esta tarde mediante su espíritu y mediante mi, mi relación con Él, que declare esta palabra para para sus hijos, para todo aquel que escucha este vídeo, y decir que el Señor es bueno, el Señor es bondadoso, el Señor es amoroso, el Señor, sabemos cómo es Dios, sabemos que Dios es increíblemente bueno, misericordioso, Él espera a sus hijos, pero la palabra de esta tarde, como la que he leído, declara que el Señor dice que su pueblo lo ha dejado, me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva. El Señor es el agua viva, el Señor es el agua que necesitamos, es la vida. Metafóricamente dice la palabra que Él es agua y el símil es real. Él es, tenemos el agua viva, tenemos a Jesús, pero dice la palabra que y Dios está airado con algunos de sus hijos porque dice que lo dejaron a él y cavaron para sí en vacío, cavaron para ellos mismos cisternas, pero cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Conocemos a Jesús desde pequeño, todos sus hijos y sobre todo la mayoría, otros lo han conocido de mayor, pero el Señor declara en esta tarde que Dios siga amando a su pueblo, por supuesto. Dios nos ama, pero quiere declarar que, que está un poco aireado, está un poco mosqueado, la verdad, porque sus hijos, conociendo su bondad, conociendo la bondad del Señor, conociendo cómo es el Señor, que es bondadoso, como acabo de decir, que es bueno, Dios es increíblemente tierno, Jesús es la vida, Jesús es el agua de vida, como dice su palabra, Él es el agua viva. Y en esta palabra, en esta porción de Jeremías 2, 13, quiere, declara la palabra y dice un poco mosqueado y un poco entristecido también nuestro Señor, diciendo que lo dejaron a Él, que, que a veces sus hijos lo dejan y empiezan a cavar y buscar cisternas, pero cisternas rotas, declara la palabra, cisternas que no retienen agua. Sabemos cómo Dios nos bendice, sabemos retener las cosas buenas, pero a veces y a día de esta tarde declara el Señor que está indignado, está entristecido, la verdad.
y quiere que se vuelvan sus hijos de ese estado de ser cisternas rotas y de ser eh, impuros, digamos, no ser limpios, no ser, no ir por derecho y el Señor nos quiere que se siga, que sigamos, que alguno de nosotros, cada uno sabe cómo está delante del Señor. El Señor declara que la palabra está entristecido y Él tiene compasión de sus hijos, Él tiene, perdón, no es la palabra compasión, Él tiene amor por sus hijos y se entristece mucho. El Señor me declara que está entristecido porque conociéndolo a Él y conociendo de su amor, cavamos para nuestro propio mal, para nuestra propia caída. Y buscamos cisternas, pero cisternas que no retienen agua, cisternas, eh, buscamos donde no hay, donde el agua no es pura, donde está el pecado. El Señor quiere que abandonemos el pecado. El Señor quiere que no sigamos en ese plan. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere restaurarte, el Señor quiere levantarte. Y, y dices que no cabemos en cisternas rotas, en cisternas de aguas impuras, pero realmente Él está indignado y a la vez está con brazos abiertos eh, porque Él te ama y no quisiera declarar esa palabra, pero la tiene que declarar porque hay en su pueblo hermanos que están cavando para sí mismos, para su propio beneficio, para su propio interés, para su propio... el Señor declara que hay orgullo en el pueblo, que hay... Y esto contamina al remanente santo y al remanente justo y al remanente verdadero. Y por unos pocos hermanos que están en rebeldía y en pecado, pues pagamos todo y es triste, la verdad, porque cada uno que se valore a sí mismo, que se autoexamine y lo declaro por el Espíritu Santo y a través de lo que Dios me declara, ¿eh? No es nada que me estoy inventando. Eh, por supuesto, yo soy pecador también, yo no soy, pero estoy declarando, el Señor me está declarando palabra de, que declare palabra y esto es para la gente que está... soy pecador, pero tengo que decir que gracias al Señor estoy bien delante del Señor y estoy a cuenta con el Señor y Él quiere que declare esta palabra para que volvamos a Él, para que los hermanos que están en rebeldía y en desobediencia eh, retomen el camino y que abandonen el pecado, mi corazón y mi persona me encantaría que todo aquel que esté en pecado, que abandonase el pecado, que viviese en santidad, que viviese como Dios manda, como es el orden establecido y que no caben cisternas rotas, que no caben en el pecado, que no caben en buscando aguas injustas, aguas que no benefician, aguas que terminan por destruirte, que terminan por, por acabar tú mismo, el que está sin delante del Señor, aún conociéndolo y haciendo esas cosas, se cava para sí mismo mancha y se cava para sí mismo eh, mm, impureza y cosas que el Señor le entristece. El Señor declara esa palabra, pero también declara su amor siempre, 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 siempre está declarando su amor, su misericordia a sus hijos y esta es la palabra de hoy. Volvámonos al Señor, vuélvanse hermanos todo aquel que está en pecado y que el Señor te quiere amar, te quiere bendecir, te ama desde siempre y te pido que abandones el pecado y que vuelva tu corazón a Cristo porque Cristo te ama y Cristo quiere darte lo mejor y no quiere verte en esas circunstancias. Así que Dios te ama y Dios os bendiga. Dios te bendiga y esta es la palabra de esta tarde de parte del Señor
que Dios bendiga, Dios os ama y, y Dios tiene planes para vuestra vida, pero por favor, sigamos en obediencia, sigamos, busquemos la obediencia y desechemos lo malo, por favor, y que busquemos con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, que busquemos al Señor y que agrademos al Señor sobre todo, porque el Señor es un Dios grande y no merece que, que algunos hermanos le estén, le estén preocupando, le estén amargando el día por culpa de ciertos pecados. Abandonemos el pecado, hermano, abandonemos todo lo malo, abandonad todo lo malo y el Señor te saltará y el Señor te ama y es mi deseo que abandones el pecado y que sigas y que Dios te bendiga de corazón, que Dios te bendiga, Dios te ama y que Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios por su palabra y gracias por estar ahí. Que Dios bendiga y sigamos con obediencia al Señor. Amén.